El beso de un espía, capítulo 7, de Bárbara Cartland. Entiendo, contestó Shenda con voz temblorosa. Pero si piensa usted que está en peligro, advirtió el conde. Si cree que alguien sospecha de su persona o encuentra que su posición es intolerable, entonces recuerde que mi casa en Berkeley Square está muy cerca de la de Lady Creighton. Ahí le pareció ver un dejo de alivio en los muy expresivos ojos de Shenda y agregó: acuda a ella de inmediato. Y si yo no estoy, dígale a mi secretario, el señor Masters, que me localice. Yo siempre lo mantendré informado de dónde me encuentro. Comprendo, dijo Shenda, pero me siento un tanto temerosa. El conde se acercó un poco a ella. ¿Está usted segura de que puede hacerlo?, preguntó él. Si tiene mucho miedo, yo lo entenderé y puede continuar aquí en el castillo. La joven lo miró, y a él le gustó la manera como ella levantó un poco el mentón, como para demostrar su propio orgullo. Si con esto puedo salvar la vida de un marino, declaró ella, entonces definitivamente es algo que debo hacer. Gracias, contestó el conde. La estaba mirando y otra vez sus ojos se fijaron en los labios de Shenda. Esta sintió que el color le subía al rostro. Yo debo regresar, dijo ella. Mi lady desea ser despertada a las 6:30. Y sin esperar una respuesta de parte del conde, se alejó corriendo. Mientras él la veía alejarse, él sintió un incómodo deseo de ir tras ella y tomarla en sus brazos. Era demasiado bella como para verse involucrada en tanto peligro y en la degradación de los espías, sobre todo si se trataba de mujeres que utilizaban su belleza y sus cuerpos para obtener la información requerida por Bonaparte. No obstante, se dijo que Inglaterra estaba primero. No importaba cuál fuera el costo y nadie sabía mejor que él que la expedición secreta tenía que llegar a su destino. Si Shenda no lo hubiera prevenido, quizá, sin querer, él hubiera dicho algo que la pusiera en peligro. Y sin embargo, parecía increíble que en la pequeña aldea de Harrowhead 2 personas supieran de su existencia y además que Nelson se encontraba en camino hacia Jamaica. Decidió que lo primero que tenía que hacer al llegar a Londres al día siguiente era informar de todo lo que sabía hasta ahora a Lord Barham. Vestida con el uniforme de doncella, Shenda despertó a Lady Creighton exactamente a las 6:30. La dama se encontraba dormida cuando Shenda entró en la habitación y al despertar preguntó: «Ya es hora de levantarse. Estaba soñando». «¿En qué soñaba, mi lady?», preguntó Shenda. «Que tenía suficiente dinero como para comprarme un abrigo precioso que vi la semana pasada, en la calle Bond». «¿De veras es muy bello?», preguntó Shenda. «Está confeccionado en armiño y forrado con una seda del color de mis ojos. Debe ser muy apropiado para mi lady». «Si cuesta 500 libras», comentó Lady Creighton, «entonces estoy determinada a que será mío». Shenda contuvo la respiración. Se preguntó cómo era posible que una mujer sin escrúpulos, estuviera dispuesta a sacrificar la vida de muchos hombres para conseguir un abrigo para ponerse sobre los hombros. Ella es perversa, se dijo a sí misma, y se preguntó cómo era posible que el conde pudiera estar apasionado por alguien tan despreciable. Él era tan apuesto, tan valiente, y tal como debería ser un inglés, y además tenía un amplio conocimiento del corazón humano. No obstante, su percepción había fallado al encontrarse con aquella mujer muy bella, pero que por dentro era tan malvada como Joseph Fouché, el amo de todos los espías. Quizá ella se interesara en el conde como hombre. Sin embargo, estaba dispuesta a acabar con aquellos que él había comandado, y todo para poder lucir un abrigo de armiño. La odio, se repetía Shenda una y otra vez, mientras la ayudaba a ponerse un vestido de gasa que obviamente debió de haber costado una suma astronómica. ¿Cuántos habrán muerto para que ella pueda tener esto?, se preguntó. Shenda terminó de peinar a Lady Creighton y le colocó un collar de brillantes alrededor del cuello. Entonces, al verse en el espejo, la dama exclamó: «Esta noche las demás damas querrán sacarme los ojos. ¿Cómo podrá fijarse en ella su señoría cuando puede mirarme a mí?». Lucila habló casi consigo misma. Al escuchar aquellas palabras, Shenda sintió un dolor en el pecho. Aquella mujer era una criminal, pero sin lugar a dudas, muy bella. De inmediato se imaginó al conde besando a Lady Creighton y recordó las sensaciones bellísimas que sus labios podían despertar. Fue en ese instante
cuando ella se dio cuenta de que lo amaba. A la mañana siguiente, todo el castillo se encontraba en medio de una gran agitación, ya que todos, incluyendo a su señoría, partirían para Londres después de una comida temprana. Una montaña de baúles esperaba ser subida a la carreta tirada por 6 caballos, en la que también viajarían las doncellas y los valets de los visitantes. La señora Davison se las arregló para que Shenda no viajara con el resto de la servidumbre, sino que lo iba a hacer junto con ella, en un cochecito especial. El ama de llaves anunció que necesitaba ir a comprar ropa de cama para el castillo y que prefería hacerlo ella personalmente, ya que conocía los lugares donde la anterior condesa solía hacerlo. «Gracias», dijo Shenda. «Yo sé que hace esto por mí». «Veo con mucho agrado el viaje», respondió la señora Davison. «Y si su señoría me pregunta algo al respecto, cuando le dé una explicación, estaré de acuerdo con que estoy haciendo lo adecuado». Shenda pensó que quizá al conde se le hubiera ocurrido algo por el estilo, aunque él la veía como una simple costurera. Tardaron un poco más de 2 horas en llegar a Londres. Lady Creighton había partido más temprano, viajando junto con el conde en el nuevo faetón de su señoría. Shenda los vio partir con un agudo dolor en el pecho. Lady Creighton parecía muy bella con su sombrero alto, coronado con pequeñas plumas de avestruz. Cuando estuvo vestida y lista para partir, le dijo a Shenda: «Disfruté mucho la visita al castillo, y sé que esta será la primera de muchas. No se olvide de traer los vestidos, que necesito que me arregle». «Así lo haré, milady», repuso Shenda. «Hay mucho por hacer en Londres, pues, como comprenderá, debo estar muy bien para poder complacer a un caballero tan exigente como su señoría». Ella se miró ante el espejo y agregó: «Él es un hombre demasiado atractivo». Shenda apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué ha dicho él? ¿Qué ha hecho para hacer que Lady Creighton hable así?», se preguntó. ¿Solo estaría representando muy bien su papel o estaría realmente enamorado? De inmediato, se avergonzó por dudar de la lealtad del conde hacia Inglaterra. Sin embargo, cuando los vio alejarse, pensó que ninguna otra pareja podría estar tan bien acoplada en lo que a apariencia se refiere. Perry lo seguía en otro faetón, y el resto de los caballeros se habían acomodado en varios carruajes, algunos propios y otros pertenecientes al castillo. Mientras se alejaba, su señoría no estaba pensando en los invitados, ni en Lucille, sentada junto a él. Estaba pensando en lo que le iba a comunicar a Lord Barham, y cómo la noche anterior él había sentido sospechas del joven baronet que trabajaba en el almirantazgo. Como este era un amigo de Perry, al conde no le había llamado mucho la atención que fuera empleado en el almirantazgo, hasta que recordó el comentario hecho por Lord Barham, al decirle que, aunque pareciera increíble, la información se estaba fugando de su propia oficina. El conde buscó la oportunidad para conversar con Sir David Jackson a solas. «¿Qué tal está trabajando con Lord Barham?», preguntó él. «Yo siempre lo he admirado mucho». «Casi no lo he visto desde que tomó posesión del cargo», respondió Sir David. «¿Entonces usted no trabaja directamente con él?», preguntó el conde. «No, trabajo con el segundo secretario», respondió Sir David, quien, aunque parezca extraño, es francés. Aquello llamó mucho la atención del conde, aunque procuró no demostrarlo. «¿Un francés?», repitió él con indiferencia. «Sí, mas no tiene para qué preocuparse por él», intervino David. «El conde Jacques de Beauvais es el hijo de un inmigrante que fue uno de los embajadores más importantes y aristocráticos de Luis XV». «Es verdad», exclamó el conde. «Llegó a Inglaterra», explicó Sir David, «al comienzo de la Revolución y se educó en Eton». El conde sonrió. «Si es así, parece que es de confiar. Odia profundamente a Napoleón, ya que su abuela fue guillotinada y el castillo de la familia saqueado y después incendiado. Entonces realmente no tiene por qué querer a los franceses», indicó el conde. «No», respondió Sir David. «Él brinda por la caída de Napoleón en cada comida y nos invita una copa a todos cuando llegan noticias de que algún barco francés fue hundido». Y miró al conde con admiración cuando dijo: «Celebramos con una alegre fiesta en la oficina cuando recibimos noticias de que milord había hundido 2 de los barcos más importantes de Francia en Tolón». «Tuve mucha suerte», expresó el conde.
El viento cambió en el momento preciso. De no haber sido así, quizá no estuviera yo con vida. Yo solo deseo regresar a mi regimiento, comentó Sir David. Mi pierna ya está mucho mejor, pero los médicos no me dejarán partir, por lo menos hasta dentro de otros 6 meses. No obstante, estoy seguro de que, mientras tanto, usted está llevando a cabo un buen trabajo, comentó el conde, y pensó que le gustaría poder conocer un poco más acerca del conde Jacques de Beauvais. Quizá él fuera tan enemigo de Napoleón como decía Sir David. Sin embargo, nadie podía estar seguro, y después de descubrir la traición de Lucille ya no podía confiar en nadie. Entonces se dijo que no debía obsesionarse con la búsqueda de espías, hasta el punto de ya no poder pensar con claridad. Y siguió conduciendo sus caballos a un buen paso, a pesar de que Lucille Greyton charlaba sin cesar y se había sentado más cerca de él de lo necesario. El conde estaba pensando en Shenda. Se preguntaba si había cometido un lamentable error al permitirle ir a Londres. El carruaje dejó a la señora Davison a las puertas de Harrow House en Berkeley Square. Shenda pensó que la casa era muy impresionante, ya que tenía un farol sobre las bases de bronce. Hubiera querido ver el interior, pero una vez que bajó, la señora Davison le dijo al cochero que la llevara a la casa de los Greyton. Shenda descubrió que ésta se encontraba en una calle que daba a Berkeley Square y era una residencia pequeña, construida entre 2 muros muy grandes. Estaba amueblada de manera atractiva y en el piso bajo había un comedor amplio y una pequeña salita de estar. En la planta primera había un amplio salón y encima se encontraba el dormitorio de Lady Greyton, que daba a la parte posterior de la casa, y por eso era muy tranquilo. Shenda supuso que ella tendría que dormir en el ático. Resultó un alivio ver que había 3 habitaciones ocupadas por 2 sirvientes, y la doncella que todavía se mantenía en cama con una pierna fracturada. Le informaron que, por el momento, debería ocupar un pequeño dormitorio que estaba frente al de Milady. Este se comunicaba con un vestidor que era utilizado por Sir Henry cuando estaba en casa. La habitación de Shenda era bastante pequeña, y una de las paredes se encontraba completamente cubierta por un enorme ropero, que contenía la ropa de Lady Greyton. Cuando Shenda entró, la cama, situada en una esquina, estaba cubierta por una docena de sombreros. Una de las sirvientas la ayudó a meterlos en cajas que colocaron sobre el ropero, pero aún así casi no quedaba espacio para que ella pudiera moverse. Pero al menos tendría una habitación para ella sola. Lady Greyton llegó cuando la joven ya se encontraba abriendo el equipaje y colgando los vestidos en el ropero. Estaba muy bella, pero cuando se acercó Shenda, esta fue presa de cierta repulsión. Tan pronto como termine de desempacar, ordenó con voz autoritaria: le mostraré los vestidos que deseo arreglar y los quiero listos lo más pronto posible. Shenda sintió deseos de decirle que le iba a ser muy difícil trabajar en un lugar tan reducido. Sin embargo, comprendió que estar tan cerca del dormitorio de Milady le iba a ser muy útil si deseaba investigar algo. Por lo tanto, terminó de sacar las cosas del baúl, que fue retirado por un lacayo, y se fue a su habitación para esperar las órdenes de Lady Greyton. Al darse cuenta del cúmulo de ropa que Milady deseaba modificar, decidió informar a las sirvientas que ella iba a cenar en su habitación. Comprendió que les iba a molestar subirle una bandeja, mas también pudo observar que no se trataba de sirvientes de categoría, como los del castillo, y que no sentían ningún afecto por su ama. Tal como lo esperaba, la cena que le llevaron estaba fría y nada apetecible. De inmediato se dijo que tendría que hacer algunos sacrificios si tenía que ayudar al conde. «Tengo que ayudarlo», dijo para sí. Cuando Lady Greyton subió para irse a la cama, Shenda se esforzó por mostrarse agradable mientras la ayudaba a desvestirse. Lady Greyton había cenado con 2 caballeros mayores, que resultaron ser unos parientes que acababan de regresar a Londres. A Shenda no le parecieron de ninguna importancia. Cuando Lady Greyton subió para acostarse, ella ya estaba muy cansada. Había sido un día muy largo. Además, como se hallaba nerviosa por lo que estaba haciendo, sintió como si las paredes de la casa se le vinieran encima, simulando las barras de una prisión de la cual le sería difícil escapar. Luego pensó que estaba exagerando, y se sintió mejor cuando sostuvo a Rufus en sus brazos, y al segundo el animalito la hizo sentir cuánto la quería.
Ella lo había sacado a pasear por la calle mientras Lady Creighton cenaba. Tuvo el impulso de entrar en Berkeley Square para ver Harrow House una vez más, pero entonces pensó que si por casualidad el conde la veía, iba a pensar que ella lo estaba vigilando o que estaba descuidando sus deberes. Ahora acarició a Rufus y le dijo en voz baja: «Espero que no estemos aquí por mucho tiempo. Yo sé que tú quieres regresar al castillo, y yo también». Recordó lo guapo que estaba el conde el día anterior, cuando le esperaba en el templo griego. Se le figuró como un dios, quizá Apolo, dándole la luz a todos los que la deseaban. De pronto recordó cómo él la había besado, y supo que jamás volvería a suceder. «Si soy sensata, debería de alejarme del castillo y de la aldea e ir a otra parte», se dijo. Sin embargo, era consciente de que al único lugar a donde podía ir sería a la casa de su tío. Por lo tanto, permanecería en el puesto de costurera hasta que le resultara completamente intolerable. Cuando terminó de desvestir a Lady Creighton, pensó en meterse en la cama. Milady llevaba uno de sus camisones transparentes, pero para sorpresa de Shenda, le dijo: «Tráigame mi negligé más grueso. Está colgado en el ropero y está hecho de raso azul adornado con encaje». Shenda lo trajo y cuando Lady Creighton se lo puso, ella pudo ver que se trataba de una prenda bellísima. Era tan atractiva que la joven se preguntó por qué querría ponérsela ahora que nadie la veía. Lady Creighton le interrumpió sus pensamientos al decirle: «Ya puede irse a la cama. No la voy a necesitar más esta noche. Despiérteme a las 10 de la mañana, como de costumbre, y espero que mañana comience a trabajar en los vestidos que le he señalado. Así me los podré probar más tarde». «Eso haré, milady», respondió Shenda. Enseguida giró a su alrededor para asegurarse de que la habitación se viera arreglada y después salió y cerró la puerta. Rufus le estaba esperando en su pequeño dormitorio y al verla saltó de alegría. Ella lo subió a la cama mientras se desvestía y se puso un bonito camisón que su madre le había confeccionado. Encima se colocó una bata de lana fina que no tenía adornos, excepto por unos botones de perla y encaje alrededor del cuello. Apenas se había sentado al borde de la cama y acomodado la vela para ver mejor, cuando escuchó que la puerta de la habitación de Lady Creighton se abría. Se preguntó si milady vendría a pedirle algo, pero escuchó que ella pasaba por enfrente de su puerta y seguía de largo bajando por la escalera. «¿A dónde irá?», se preguntó Shenda. Le pareció extraño que Lady Creighton, que nunca hacía nada por sí sola, no la hubiera llamado. Entonces se dijo que debería sentirse feliz de estar libre por el momento y no tener que recibir órdenes de una mujer a la cual odiaba. Sabía que sus padres se hubieran horrorizado ante la idea de que ella se viera relacionada con alguien tan despreciable, y también por representar el papel de una sirvienta y haber venido a Londres para hacerlo. Sin embargo, pensó también que su padre comprendería que lo hacía por ayudar a derrotar a Napoleón, quien por el momento tenía a casi toda Europa bajo su bota. «Por favor, Dios mío, haz que ganemos», rezó Shenda. Mientras lo hacía, escuchó el ruido de un carruaje que se detenía frente a la casa. Le pareció muy extraño, por lo avanzado de la hora, así que fue hasta la ventana y con mucho cuidado apartó un poco la cortina. Debajo pudo ver el techo de un carruaje con un cochero en el pescante y un lacayo que abría la puerta. Después vio a un hombre que bajaba y pensó que quizás se trataba de Sir Henry Creighton, que regresaba de improviso. Entonces recordó que Lady Creighton acababa de bajar, en cuyo caso debía de estar esperando al recién llegado. Shenda se apartó de la ventana y apagó la vela. Se puso sus zapatillas que hacían juego con la bata y con cuidado hizo girar la manija de la cerradura. El corazón le latía fuertemente porque tenía mucho miedo. Cuando se asomó, vio que la puerta de la habitación de Lady Creighton estaba abierta, lo que significaba que ella aún no había regresado. Sin hacer el menor ruido, Shenda se acercó a la escalera y se mantuvo contra la pared para no ser vista. Fue entonces cuando escuchó que llamaban por la puerta principal, tan débilmente que no podía ser escuchado por el sirviente que dormía en el sótano. En ese momento, se percató de que Lady Creighton salía del salón y bajaba al piso inferior. Escuchó el sonido de una llave y después sintió unos pasos y la puerta que se cerraba de nuevo. Lady Creighton habló en voz muy baja.
Creí que te habías olvidado de mí. Debes perdonarme, Marjorie, respondió un hombre. Hubo una crisis inesperada en el almirantazgo y no me fue posible salir hasta ahora. Pero ya estás aquí, y eso es lo que importa. Dijo Lady Creighton. Sube al salón. Shenda escuchó cómo subían por la escalera y entraban en el salón. Cuando cerraron la puerta, decidió que tenía que escuchar lo que hablaban. El hombre hablaba con corrección el inglés, pero ella había notado un leve acento francés, y estuvo segura de que aquel era el hombre a quien el conde estaba tratando de identificar. Moviéndose con mucho cuidado, Shenda llegó hasta la puerta del salón y allí permaneció en silencio. Las puertas no eran muy gruesas y pudo escuchar que Lady Creighton reía antes de decir: «Sí, resultó una fiesta muy agradable, y como ya te lo dije, el conde está completamente loco por mí». «En ese caso, procura que siga así», expresó el hombre con una voz muy grave. «Sírvete otra copa de champaña», invitó Lady Creighton, «y seguiremos hablando». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.